Un gusto y un privilegio, como siempre, el poder compartir en esta nueva jornada, este tiempo en el cual podemos juntos reunirnos para poder recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Estamos enfocados en el capítulo 11 de Hebreos en este tiempo, en el cual estamos ahondando, ¿verdad? Y meditando sobre la fe. La fe que, por supuesto, tiene muchísimo material para ser discernido, para ser asimilado. Tocamos la superficie, ciertamente, de todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Es importante que nosotros apartemos un tiempo para poder profundizar en esta perspectiva que el Señor nos está regalando. No simplemente la fe como un creer de nuestro lado, ¿verdad? Sino algo mucho más potente, la fe como Cristo mismo operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe es una de las manifestaciones, o es una manifestación del Espíritu dentro de todos y cada uno de nosotros. Y por esto es importante que la fe sea Cristo mismo, o una manifestación de Cristo mismo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. Porque solamente la fe de Cristo puede ver a Cristo, solamente la fe de Cristo puede tocar la mente de Cristo, solamente la fe de Cristo efectivamente en nosotros puede revelarnos las cosas espirituales. Esto no tiene nada que ver con nuestra creencia particular. Inicialmente nosotros en nuestro peregrinaje, en nuestra relación con Dios, siempre estuvimos más enfocados en las soluciones que el Señor tenía para nuestras carencias, para nuestras dificultades y para nuestras circunstancias de escasez temporales. Pero sin embargo, en la medida en que Cristo va madurando dentro de cada uno de nosotros, ya comenzamos a entender que las respuestas de nuestro Padre para todos y cada uno de nosotros, a cada circunstancia de nuestra existencia, ciertamente se encuentran ya determinadas, definidas, provistas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la respuesta que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros para las circunstancias de nuestras vidas es siempre Cristo nuestro Señor y Salvador. Y en la medida en que Cristo es formado en nosotros, vamos a poder ver las cosas con mayor claridad. Porque de lo que se trata realmente es de la vida de Cristo levantándose en nosotros, la vida de Cristo haciendo su trabajo dentro de cada uno de nosotros, la vida de Cristo formándose dentro de cada uno de nosotros y nosotros experimentando esa nueva vida que es la vida que nos corresponde. Es maravilloso entender que esta vida nos fue a nosotros prevista o provista por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos creados. Nosotros fuimos creados para que podamos vivir la vida de Cristo, para que podamos vivir a Cristo. Obviamente en nuestra experiencia actual vivimos más a Adán que a Cristo y la vida de Cristo está en nosotros para desechar todo lo que es de Adán, ¿verdad? Y traer a luz todo lo que es de Cristo, toda la verdad y todas las buenas cosas que están en nosotros por esta manifestación maravillosa de Cristo. Así que es importante que entendamos, hermanos, que esta fe preciosa que el Señor nos ha regalado tiene que ver básicamente con esta maravillosa vida. Y la fe es un instrumento vital, ¿verdad? Es una característica esencial que nosotros requerimos todos los días que opere en nosotros para que podamos efectivamente nosotros hacer nuestra todas las características y toda esta herencia preciosa que es Cristo funcionando dentro de cada uno de nosotros. Solamente para recordar algunos puntos importantes que hemos estado viendo durante todas estas semanas, charlas a las cuales pueden acudir para profundizar, pero sin embargo habíamos visto que en el versículo 39 el Señor nos muestra, versículo 39, capítulo 10, versículo 39 de Hebreos, Dios nos muestra algo importante, que el Señor utiliza la fe, ¿no es cierto?, la fe de Cristo en nosotros para preservarnos a nosotros mismos, para preservar nuestra alma. El Señor tiene el anhelo y el deseo, ¿verdad?, de que ciertamente
nuestra alma sea preservada, nuestra alma pueda ser tomada, ser gobernada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la manera como el Señor lo hace es ciertamente por medio de la fe. La Escritura nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, la fe de Cristo para preservación del alma. Este es uno de los temas importantes. Así es como Cristo va a preservar nuestra alma. Nuestra alma es preservada por medio de la fe. Habíamos visto ya en el capítulo 11, entrando a esta galería de la fe, versículo 1, que la fe es la certeza y es la convicción. Es decir, la fe es la certeza. Habíamos hablado de que certeza tiene que ver básicamente con la sustancia. La fe verdaderamente es la sustancia de lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues esperamos la vida de Cristo formada dentro de cada uno de nosotros. Así que la fe es la sustancia misma, ¿verdad? Que de alguna manera se muestra en nosotros por medio de la fe. La fe es la certeza, es la sustancia. Esta sustancia a nosotros nos da certeza y convicción de lo que esperamos y de lo que no vemos. Es decir, Cristo mismo nos convence y nos da testimonio dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que efectivamente Él es la sustancia y Él nos da la certeza y la convicción de todo lo que Él es. Él va haciendo realidad su vida dentro de todos y cada uno de nosotros. Habíamos visto en el versículo 2 que por ella, por esta fe, ¿verdad? Los antiguos, y esto evidentemente tocante al mundo entero, es decir, Dios se encarga que por medio de la fe recibamos las buenas noticias que el Señor tiene para nosotros. Es decir, Dios nos creó a nosotros para que podamos ciertamente ser su casa, para que nosotros podamos albergar la vida maravillosa de su amado Hijo Jesucristo, para que nuestra experiencia sea Cristo, para que nuestra experiencia sea la vida de Él, sea toda la potencia que Cristo es, para que nuestra verdaderamente experiencia tenga que ver con toda la provisión, con todo el poder, con toda, ¿verdad? Esta maravillosa divinidad que Cristo es. Es decir, el Señor nos ha querido ser parte de esa vida preciosa y maravillosa. Y ahí nos dice la Escritura que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, el testimonio de parte de Dios, ese buen testimonio de Dios para nosotros, lo alcanzamos también nosotros mediante la fe. Es importante entender que cuando aquí se pone a la fe como el ancla, ¿verdad? Como la base que alcanza cosas, es evidente que es la misma fe que está actuando dentro de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, no tenemos que ver como la fe de ellos, sino como lo que el Señor quiere revelar, ¿verdad? Las capacidades de la fe en ellos son las mismas capacidades, ¿verdad? Que la fe de Cristo tiene en todos y cada uno de nosotros. Así que a través de la fe, ellos alcanzaron buen testimonio de parte de Dios. Ellos alcanzaron buenas noticias de parte de Dios. Y esto no ha cambiado para nosotros. Nosotros también seguimos alcanzando buen testimonio de Dios y buenas noticias de Dios por medio de la fe. Así que aquí no es lo que yo hago para Él o el testimonio que yo doy de Él, sino lo que Él tiene para mí y el testimonio que Él tiene permanente y continuamente para que yo pueda conocer todo el bien que está en mí por medio de Jesucristo. En el versículo 3 hemos visto que aquí se nos muestra que por la fe entendemos por la palabra de Dios. Esto es muy importante, sigue siendo vigente para nosotros en el día de hoy. Por la fe nosotros entendemos por la palabra de Dios las cosas que no somos capaces de poder ver. Eso nos muestra este versículo maravilloso, lo cual es precioso porque esto no ha cambiado. Es decir, todo aquello que está en el mundo espiritual, todo aquello que es invisible para nosotros, ¿verdad? Efectivamente lo podemos entender, ¿verdad? Por la fe y por la palabra de Dios. La escritura dice, de modo que lo que se ve, ¿verdad? Fue hecho de lo que no se veía. Así entendemos, por ejemplo, ¿verdad? Que las cosas fueron creadas por Dios, por medio de la fe, pero también de la misma manera todo aquello que de alguna manera todavía está en el campo invisible, espiritual, así también nosotros estas cosas las entendemos hoy por la fe. Por la fe entendemos. La fe es la mente de Cristo, los ojos de Cristo operando dentro de cada uno de nosotros.
En el versículo 4 habíamos visto que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio y nosotros hacemos lo mismo. Por la fe nosotros ofrecemos a Dios el más excelente sacrificio que está dentro de todos y cada uno de nosotros, y ese más excelente sacrificio, ¿verdad? Es ciertamente la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a nuestro Padre ahora cada vez que nos acercamos a Él? La vida de Cristo dentro de nosotros. El Señor nos huele a nosotros, quiere que seamos ciertamente este grato olor de Cristo. El Señor quiere que nosotros sepamos a Cristo, ¿verdad? Y esto efectivamente lo conseguimos, ¿verdad? Por medio de la fe. Por la fe Abel recibió de parte del Padre esta revelación de la obra de Cristo a favor de todos nosotros. Y es por eso que él derramó sangre ajena, sabiendo que esa sangre era una representación, era una figura de la obra consumada de Cristo que se daría posterior. Todavía en el tiempo de Abel no había llegado. Pero ahora que nosotros ya conocemos de esta realidad, ¿verdad? Podemos ofrecer por medio de la fe más excelente sacrificio que Caín, es decir, más excelente sacrificio que nuestro hombre adámico. Ahora nosotros tenemos el hombre espiritual, ¿verdad? Que puede ofrecer más excelente sacrificio al Padre, que no es más que la vida preciosa de su Hijo, pero tenemos el hombre adámico, ¿verdad? Que no tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios, ¿verdad? Y ahora en nosotros el sacrificio verdadero que tenemos es el sacrificio de Cristo. Hemos visto en el versículo 5, ¿verdad? Que por medio de la fe, así como Enoc fue traspuesto, fue llevado, ¿verdad? A un ámbito distinto y diferente para no ver muerte, también el Señor utiliza para esta misma perspectiva la fe para todos y cada uno de nosotros. Por la fe, nosotros somos trasladados al ambiente espiritual. Por la fe somos capaces de ya no ver muerte. Es decir, el Señor quiere que veamos la vida que Cristo efectivamente está levantando dentro de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos partícipes de esa vida y que veamos con nuestros ojos espirituales toda esta obra preciosa que Él ya hizo a nuestro favor. Solamente pueden ser vistos por los ojos del Espíritu. Así que así como el Señor transportó a Enoc para no ver muerte en términos espirituales, ahora el Señor nos transporta a nosotros. Y tú verás que cuando tú vienes a comunión con Cristo, ciertamente Él te lleva a una dimensión distinta. Él te lleva a ver cosas que antes no eras capaz de poder ver. Cuando vienes a la Escritura, por ejemplo, hay momentos en los cuales tú ves cosas que antes no habías visto, pero estaban allí todo el tiempo. Y así es como el Señor nos va revelando, ¿verdad? Por medio de la fe, el no ver muerte, y dice algo maravilloso, que también Enoc no fue hallado, es decir, ya no fue hallado él mismo. Y de eso se trata justamente la Escritura. La fe permite que nosotros ya no seamos hallados a nosotros mismos, es decir, que no hallemos al mismo viejo hombre en nosotros, que no hallemos al Adán, que no hallemos a la vieja criatura ni a la vieja creación, sino que hallemos la justicia de Dios, que es Cristo Jesús dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la Escritura dice que antes de que fuese llevado, antes de que fuese transportado, antes de que fuese trasladado a este ámbito espiritual, primero tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, la fe, como ya hemos visto, tiene como propósito primero a nosotros mismos, darnos testimonio de que nosotros le agradamos a Dios. Ahora, ¿por qué agradamos a Dios? ¿Agradamos a Dios por nuestras buenas obras? ¿Agradamos a Dios por nuestro buen comportamiento? ¿Agradamos a Dios por nuestra fidelidad? ¿Agradamos a Dios por nuestras ofrendas? No, agradamos a Dios por Cristo, por la vida de Jesús, del Señor Jesucristo que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que, igual que no, alcanzar este testimonio de parte de Dios que agradamos a Dios. Pero este testimonio tiene que ver con el Cristo que está habitando dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ahí nos topamos con el versículo 6, en donde la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta fe, hermanos, trae convicción a nuestro corazón de la existencia, de la presencia
indiscutible de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos estado conversando que un indicador básico, ¿verdad?, de la existencia de Cristo en nosotros es que justamente la conciencia de Cristo en nosotros se comience a despertar. Porque de lo que se trata el cristianismo es de la vida de Cristo en nosotros. Y si no hay conciencia de Cristo en nosotros, entonces o no hay la madurez suficiente de esa vida dentro de nosotros, o todavía no hay Cristo verdaderamente dentro de nosotros. Simplemente lo que ha habido es un conocimiento intelectual, pero este nuevo nacimiento es básico, ¿verdad? Y este nuevo nacimiento como indicador detrás va a tener el hecho de que nuestra conciencia comience a buscar a Cristo, nuestra conciencia comience de alguna manera a estar consciente de la permanencia de Cristo ya en nosotros, evidentemente con la consecuente madurez que esta vida todavía tiene que generar y operar dentro de cada uno de nosotros en la medida en que el Espíritu va comunicando a nuestra alma, ¿verdad?, la salvación que viene de parte de Dios. Porque todavía nuestra alma está en este proceso de ser salvada, de ser restaurada, de ser lavada, de ser limpiada, de ser protegida, de ser cuidada, de ser guardada. ¿Verdad? Efectivamente, nuestra alma está en este proceso, pero es muy importante que nosotros sepamos que efectivamente esta fe, ¿verdad? Nos permite a nosotros saber que no solamente agradamos a Dios, sino que nos da la seguridad de la existencia de Dios en nosotros, y nos dice además que esta fe nos permite entender que Él es galardonador de los que le buscamos. Fíjate, porque ¿qué podemos dar nosotros a Dios? Fíjate, en el corazón de nuestro Padre está el que nosotros recibamos un galardón. Porque nuestro Padre, ¿para qué nos creó? ¿Para el sufrimiento? ¿Para el dolor? ¿Para la escasez? ¿Para la enfermedad? ¿Para la inestabilidad emocional? No, 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 no. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que nosotros efectivamente seamos provistos, previstos, ¿verdad? Guiados, amados, protegidos por la vida de su amado Hijo Jesucristo. Es por eso que aquí en el versículo 6 se nos dice que es necesario que esta fe nos revele a nosotros que Él existe, nos dé conciencia de Cristo dentro de cada uno de nosotros, pero además que Él es galardonador de lo que le buscamos. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender que Cristo quiera bendecirnos. A veces estamos mucho más propensos a entender, ¿verdad?, que el Señor se puede ensañar con nosotros, que nuestro Padre de alguna manera no escucha nuestras oraciones. Y nada que ver con esto, al contrario, Él es galardonador de los que le buscamos. ¿Quién nos da esta convicción? Pues la fe de Cristo que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con otra perspectiva importante, ¿verdad? Aquí la escritura ya va a tocar a Abraham, Abraham que es el padre de la fe, inclusive como todos nosotros conocemos. Y vamos a estudiar un poquito, ¿verdad?, estos versículos, del versículo 8, en donde la escritura nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Hasta ahí. En el versículo 8, la escritura nos dice que por la fe Abraham, otra vez, la fe de Abraham era la fe de Cristo que estaba morando en Abraham, que es la misma fe que mora en nosotros. De hecho, la escritura nos dice que nosotros también somos justificados juntamente con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma fe que creyó en Dios, la tenemos nosotros ahora en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Por esa misma fe nosotros ahora creemos en Dios. Por esa misma fe nosotros ahora podemos escuchar las cosas que son de Dios. La escritura nos dice que la fe viene por el oír. Lo primero que tuvo Abraham, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, él fue llamado, él fue verdaderamente hablado por Dios. La escritura dice que Abraham, Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, ¿verdad? Es decir, la fe viene por el oír. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos,
se presupone, pues obviamente él era un caldeo y era un hombre que no creía en el Dios que nosotros creemos ahora. Era un hombre idólatra, un hombre que estaba muy centrado en el comercio, en los negocios, etcétera. Abraham no era un hombre que tenía ningún tipo de relación con Dios. En ese entonces no existía ni Biblia ni nada, no existía ley todavía, ¿verdad? Pero sin embargo, el Espíritu se encarga de mostrarnos que la fe de Abraham le llegó por la palabra de Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros del día de hoy, ¿verdad? Porque Dios habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y la escritura nos dice que que Abraham creyó a Dios, que Abraham, ¿verdad? Escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estaba recibiendo Abraham era un llamado, ¿verdad? Un llamado que había sido diseñado para Abraham desde antes de la fundación del mundo, y simplemente la respuesta de Abraham a la voz de Dios no era más que un despertarse a una realidad para la cual él había sido creado. Ahora, esto es algo que nos sucede a ti y a mí en este tiempo. La escritura dice, por la fe Abraham siendo llamado. Es decir, es por la fe, hermanos, que nosotros somos llamados. Si la fe de Cristo no estuviese primero dentro de cada uno de nosotros, sería imposible que nosotros seamos llamados. La escritura nos dice en primera de Pedro 1:15, ¿verdad? Que sino como aquel que os llamó es santo, escucha bien, sino como aquel que os llamó, ya está hablando a cada uno de nosotros. Aquí vamos a tocar un poquito este llamado que tuvo Abraham y aterrizar un poco al llamado que tenemos nosotros, porque básicamente este llamado tiene que ver con la misma fe de Abraham que actuó en él y la misma fe que ahora está actuando en nosotros. Entonces aquí tenemos de alguna manera una hoja de ruta que podemos seguir, un patrón si queremos verlo así, ¿verdad? Que la fe va a ocasionar dentro de todos y cada uno de nosotros, al igual que Abraham. La escritura nos dice en 1 de Pedro 1:15 que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Entonces yo quisiera que usted vea que aquí la palabra nos dice, como aquel que os llamó es, sed también vosotros. Y ahora ese es, puede ser santo, puede ser justo, puede ser poderoso, puede ser glorioso, ¿verdad? Y todos los adjetivos que nosotros le querramos poner. Como aquel que os llamó es, sed también vosotros. Fíjate, esta es la palabra de Dios para ti y para mí el día de hoy. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque el que nos llamó es santo. Es decir, nosotros estamos tomando la vida de Él como nuestra propia vida. Aquí el Señor nos muestra, ¿verdad? Que todo lo que Él es, eso es lo que efectivamente nosotros vamos a hacer. Así que aquí estamos hablando de una suerte de una palabra creadora para ti y para mí. Porque como aquel que os llamó es, sed también vosotros. Entonces, yo tengo que apropiarme por el espíritu de lo que Cristo es. Por eso es tan importante conocer en la Escritura, hermanos, qué es lo que Cristo es. Porque todo lo que Cristo es verdaderamente lo que yo soy, lo que a mí me pertenece. Así como Él es, nosotros somos en este mundo, dice la Escritura. En este caso, la Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero no está hablando, ¿verdad?, a nosotros que seamos santos desde nuestra propia capacidad, desde nuestra propia perspectiva o desde nuestro propio hombre adámico. Aquí no está, ¿verdad?, la palabra abriéndonos una conciencia de moralidad o de buenas obras o de buenas costumbres. Aquí no nos está hablando la palabra, ¿verdad?, de una posición en la cual nosotros tengamos que hacer el mejor esfuerzo para ser santos como Él o imitarlo o sacar de nosotros una mejor versión. Nada que ver. Aquí lo que está hablando es de la consecuencia de haber salido de Él. Así como Él es, sed vosotros. Entonces, es necesario que la fe primero me revele quién es de Él. Por esto es tan importante que la fe de Cristo opere en mí.
es necesario que la fe de Cristo me revele quién es Él. Es necesario que la fe de Cristo, ¿verdad?, despierte en mí la conciencia de Cristo. Es necesario que la fe de Cristo, en la medida en que me va mostrando quién es Él, me va descubriendo quién es Él, yo me vaya convirtiendo en eso. Esta es obra del Espíritu Santo. Por esto el apóstol Pablo decía: hijitos míos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, la formación de Cristo en todos y cada uno de nosotros no es más que la formación de lo que Él es dentro de todos y cada uno de nosotros. Y por eso nos dice la Escritura que como Él es, sed también vosotros. Y por eso dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Entonces la pregunta es: aquel que nos llamó, aparte de ser santo, ¿qué más es? Todo lo que Él es, ¿verdad?, es lo que también tenemos que ser nosotros, pero no por imitación, sino por genética, no por imitación, sino por naturaleza, no por imitación, sino por el gobierno de Dios dentro de todos y cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 1:9, en este mismo sentido, tiene algo importante para ti y para mí. Mira qué es lo que nos está hablando de nuestro llamado, ¿no? Que aquí, en el primer versículo que hemos leído, en Primera de Pedro 1:15, la Escritura, ¿verdad?, nos dice que el que nos llamó, ¿verdad?, nos llamó para que seamos exactamente como Él es. La realidad de nuestro llamado, el Espíritu Santo nos despierta por medio de la fe y nos llama para ser como Él es, para que recibamos por medio de la fe esta herencia preciosa y maravillosa. Y aquí, en 2 Timoteo 1:9, mira lo que dice: quien nos salvó, está hablando ya en términos pasados, ¿no? Un hecho cierto para ti y para mí. Bueno, un hecho cierto para todos aquellos que ya conocemos a Cristo como nuestra salvación. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primero, aquí la Escritura nos revela, nos demuestra, y la fe de Cristo tiene que consolidar, tiene que afirmar esta realidad en nuestro corazón. Que primero, nosotros hemos sido llamados por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que todas las cosas existan, antes de que la creación exista, ¿verdad? Nosotros ya recibimos gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué tiene que ver eso con tu propia justicia? ¿Qué tiene que ver eso con tu propio buen comportamiento? ¿Qué tiene que ver eso con todos los sacrificios, verdad? O todas las obras que tú haces para ganarte el favor de Dios. No tiene nada que ver, porque resulta que tú fuiste elegido por Dios, fuiste conocido por Dios, ¿verdad? Por la gracia que te fue dada y que nos fue dada a todos nosotros en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, por esto es que nos llama por Cristo, porque el Señor ya nos dio gracia a ti y a mí en Cristo Jesús. Esto es maravilloso entender, hermanos, porque resulta que nosotros, antes de que existamos, antes de que todas las cosas fuesen hechas, nosotros ya vivíamos, ya estábamos en el pensamiento, en el corazón, en el deseo, ¿verdad?, de nuestro Dios, porque Él efectivamente nos creó a todos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Realmente no fuimos creados en Adán, porque nosotros recibimos gracia desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Es decir, la situación de Adán para nosotros simplemente fue un desvío del hombre adámico que no cumplió el propósito central, comer el árbol de la vida.
¿Qué es lo que el Señor quería? Que el hombre coma del árbol de la vida para que sepa a Cristo, para que pueda dar el fruto de Cristo. Dios lo que quería es que el hombre coma del fruto del árbol de la vida para que verdaderamente Cristo sea formado en el hombre. Pero sabemos que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y todo lo que venía, ¿verdad?, de cuenta o por cuenta de Satanás fue lo que verdaderamente se formó en él. Y por eso es que nosotros nos convertimos en carne, nos convertimos en mal, nos convertimos en los pensamientos, en los deseos, en las emociones y en la voluntad del diablo mismo. Por eso es que nosotros somos del mal. Nosotros efectivamente, o nuestra carne es del mal, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, decía el apóstol Pablo, es decir, mora el mal, en mí mora el mal. A ese mal es que el Señor vino a combatir y a crucificar el pecado que mora en mí, el pecado que me lleva a hacer cosas que sé que no debo hacer, que todavía efectivamente mora en nosotros, pero es un pecado que puede ser, ¿no es cierto?, realmente enterrado por nuestro Padre en la medida en que permitimos que el Espíritu haga morir las obras de nuestra carne. Así que aquí el Señor nos dice quién nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cuál es ese llamamiento santo? No nos llamó conforme a nuestras obras. Ojo con esto, muy claro. El Señor no nos llamó conforme a nuestras obras, sino que nos llamó con llamamiento santo. El llamamiento santo es Cristo morando en ti y en mí. Nos llamó por el Cristo, por las buenas obras de Cristo, por la conducta de Cristo, por la justicia de Cristo, por el amor de Cristo. El llamamiento santo es Cristo, es la persona de Cristo en la cual tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El llamamiento santo es Cristo, y es por eso que nuestro target, nuestra mente, nuestro enfoque, ¿verdad?, tiene que estar puesto en Cristo nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro llamamiento santo. Por causa de Él es que nosotros hoy lo conocemos, y por eso es que la vida de Él, para la cual fuimos creados, ¿verdad?, tiene que despertarse dentro de cada uno de nosotros. Y la escritura lo deja clara, porque fue con llamamiento santo, fue por la vida de Él, fue por la santidad de Él, fue por la justicia de Él, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto también es importante, hermanos. Realmente tú y yo existimos para el propósito suyo. Dios no existe para nuestro propósito, que cambia totalmente la perspectiva de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Padre. Porque en el argot religioso, Dios existe para nosotros, no nosotros existimos para Dios. Dios existe para nuestros propósitos. Dios existe para que haga realidad nuestros deseos. Dios existe para que haga realidad nuestras necesidades. Dios existe para que haga realidad, ¿verdad?, la provisión de nuestras carencias. Dios existe para que nos resuelva los problemas. Entonces, verdaderamente Dios existe para nosotros, no nosotros para el Señor. Aquí nos dice la Escritura que nosotros fuimos llamados según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito suyo? El propósito suyo es su Hijo, su amado Hijo Jesucristo. El propósito es que para Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para alabarle, para glorificarle, pero no alabarle y glorificarle simplemente con nuestra boca, como cuando nosotros vamos a las congregaciones y cantamos al Señor. Pues cantemos todo lo que queramos, pero verdaderamente la gloria del Señor se expresa y se manifiesta dentro de cada uno de nosotros en la medida en que Cristo es dado a conocer por la vida que efectivamente nosotros estamos de alguna manera conociendo, y en la vida en que estamos operando, que es la vida de Cristo dentro de nosotros. De ahí que tenemos este conflicto interno en nuestra propia carne, porque por un lado, los que ya vamos conociendo a Cristo, pues sabemos que todavía la carne se opone a las cosas que son del Espíritu, y también el Espíritu se opone a las cosas que son de la carne. Ahí está esta lucha en Gálatas 5, ¿verdad? Entre la carne y el Espíritu y contra la carne, para que no hagamos lo que queramos, ¿verdad? Dice la Escritura. Así que nosotros hemos sido llamados según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Y también en este mismo tema, en Romanos 8, 29, 31, estamos hablando del llamado. Abraham tuvo un llamado. Y fíjate cómo la Escritura nos reconfirma que también nosotros tenemos ese mismo llamado, pero ahora mucho más claramente, porque sabemos que se trata de la obra preciosa de Cristo a nuestro favor. Aquí también el Señor nos vuelve a revelar en Efesios, en el libro de Romanos 8, versículos 29 y 31. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Porque a los que antes conoció, ya hemos hablado, a nosotros nos conoció antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿no es cierto?, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate el propósito del Señor. El Señor nos creó a nosotros para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por el cual yo existo. El propósito por el cual tú existes es para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Evidentemente, si no había un nuevo nacimiento dentro de ti, era imposible que eso suceda. Es por eso que la gente tiene que nacer del Espíritu. Porque el momento en que nosotros nacemos del Espíritu, estamos naciendo de Dios mismo, estamos naciendo de Dios otra vez, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos creó a nosotros, ¿verdad? Y nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Él no necesitaba un mundo físico para hacernos nacer de nuevo, porque ya habíamos nacido nosotros ciertamente en un mundo físico en Adán, pero ahora el Señor nos traslada al mundo espiritual, el mundo espiritual del cual efectivamente parten todas las cosas visibles, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Ese es el propósito que el Señor tiene para ti y para mí, que Cristo sea conformado, sea formado en nosotros, ¿verdad? Para eso tú y yo existimos. No existimos para que el Señor nos resuelva los problemas, sino para que Cristo sea conformado en nosotros. Ahora, esa conformación de Cristo en nosotros nos despierta a la nueva realidad de la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que hace que todas las demás cosas sean basura, como decía el apóstol Pablo. Porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo considero basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. La excelencia del conocimiento, ¿verdad? La excelencia de la conciencia de Cristo que va creciendo dentro de mí. Esa es la que va adquiriendo valor. Esa realidad del Cristo morando en mí es, ¿verdad?, la que verdaderamente va teniendo valor en mi propia vida. Entonces aquí la Escritura dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El unigénito Hijo de Dios, porque Dios tiene solamente un hijo. Dios no tiene muchos hijos, Él tiene un hijo. Y todos nosotros somos introducidos en el único hijo. Es por eso que Él ve a Cristo. Es por eso que nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, que ve dos hombres corporativos. Ve a Adán, ¿verdad? Y todos los Adanes que salimos de Adán en la primer creación, y ve a Cristo y todos los Cristos que salimos de Dios. Por eso es que en la iglesia primitiva, ¿verdad?, a los antiguos seguidores de Cristo se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Cristo. Se les llamó cristianos porque manifestaban lo que Cristo era. Y la gente estaba consciente de que efectivamente ellos eran los Cristos, que no era más que la vida de Cristo expresada y manifestada en cada uno de los hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y dice, y a los que predestinó, es decir, a nosotros, a estos también llamó. Fíjate, ahí está. El llamamiento a Abraham viene también para nosotros. Ya Abraham estaba predestinado a ser llamado por Dios y nosotros también estamos predestinados a ser llamados por Dios. Abraham recibió la buena noticia de que efectivamente, ¿no es cierto?, él era portador de la semilla de Cristo dentro de él. Él recibió esa buena noticia, él sabía eso.
por revelación de parte del Espíritu. Pero ahora nosotros, obviamente, también por la misma revelación del Espíritu, sabemos que ya esto es una realidad en nosotros. La misma simiente que vivía en Abraham, ahora vive en ti y en mí. Así es como la bendición que Dios da a Abraham nos toca a todos y cada uno de nosotros, a todos los demás creyentes. Porque la misma fe que operó en Abraham opera en nosotros. Y la misma fe, ¿verdad?, que declaró Dios que efectivamente Abraham era justo, es la misma fe que hace que el Señor declare a todos y cada uno de nosotros como justos. Justos, ¿por qué? Porque Él es justo y porque el justo vive dentro de todos y cada uno de nosotros. Dice que a los que predestinó a estos también llamó, a estos también llamó, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjate qué maravilloso. Es decir, nuestro llamamiento, ya que es un llamamiento santo, incluye la justificación por el que nos llama. Cristo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Por el Cristo que vive en mí y en ti, nosotros somos justificados y a los que justificó, porque ya estamos justificados, también glorificó. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque solamente para ti y para mí hay un destino. Y el destino es la gloria de Dios. Es decir, nosotros ahora somos reivindicados para otra vez ser portadores de la gloria de Dios, para expresar y manifestar la obra de Dios dentro de nosotros. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de la vida de su amado Hijo Jesucristo. Cuando los apóstoles vieron a Cristo, dijeron: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Recuerdan? Eso está en el libro de Juan. Y el verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Verdad? Esa es la realidad. Cristo manifestado, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Y ahora el Cristo que está dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? También está en este proceso de dejarse ver, de mostrarse primero a nosotros y por medio de nosotros a los demás. Pero esta es una obra consumada que ya el Padre la ve en ti y en mí. Todavía no es una obra consumada en nuestra propia experiencia, pero sí es una obra consumada en el Padre. Simple y sencillamente, la vida que el Señor ha colocado dentro de nosotros tiene que tragarse a la muerte, ¿verdad? Que efectivamente todavía de alguna manera opera dentro de cada uno de nosotros. Sórbida es la muerte en victoria. Absorbida es la muerte en la vida de Cristo, ¿verdad? Tragada es la muerte por la vida de Cristo. Eso tiene que ver, ¿verdad? Este versículo. Sórbida es la muerte en victoria. Entonces, el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8, 29, 31. Sí. Si Dios efectivamente nos conoció, si Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, si Dios nos llamó, si Dios nos justificó y si Dios nos glorificó, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está en nuestra contra? ¿Quién en contra de nosotros? Filipenses 3:14, respecto de este mismo llamamiento. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos este llamamiento que el Señor nos ha dado. Este llamamiento no es un llamamiento como a veces nosotros, ¿verdad? En nuestro argot religioso aprendemos: el Señor me llamó a ser evangelista, el Señor me llamó a ser profeta, el Señor me llamó a ser misionero, el Señor me llamó a que yo trabaje en esa casita de pobres, el Señor me llamó. No, no, el Señor nos llama a ser Cristo. El Señor nos llama a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y Cristo operando dentro de mí, la vida de Cristo operando dentro de mí, es la vida que efectivamente me va a llevar, ¿verdad?, por el camino que Dios haya determinado, para que yo pueda ser grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros seamos grato olor de Cristo, que en todas partes dejemos, ¿verdad?, o despidamos el olor de su conocimiento. Así que esto es algo que tenemos
que poner en nuestra cabeza. Mira, lo que nos dice la Escritura, como vemos, Abraham no se autollamó, lo que ya decíamos hace un minuto, ¿no? Abraham realmente no nació con un proyecto espiritual propio. La Escritura nos dice claramente que Abraham fue llamado. Y asimismo nosotros, hermanos, no nos autollamamos. Asimismo nosotros no tenemos efectivamente un proyecto espiritual propio, sino que somos llamados directamente por este llamamiento santo que mora dentro de cada uno de nosotros. El llamamiento comienza en Dios. El llamamiento comienza en Dios, no en el hombre. Y esto definitivamente es coherente con el propósito eterno. Así que es maravilloso ver, ¿verdad?, que el Señor nos llamó en este sentido, y la Escritura nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, creo que ahí ya hemos tocado un punto importante de ese llamamiento que es igual a nosotros. Dice, siendo llamado, es decir, la fe es la que el Señor utiliza para llamarnos, también obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjate, esta es otra maravillosa palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es? El que la fe que el Señor pone en nosotros no solamente que nos llama, sino genera obediencia en nosotros. Genera obediencia en nosotros. ¿La obediencia de quién? La obediencia del que nos da la fe, la obediencia de Cristo. Nosotros somos obedientes porque Cristo es obediente. Es decir, la obediencia de Cristo tiene que comenzar a aparecer en mí. Ahora, esta obediencia, ¿con qué tiene que ver primero? ¿Verdad? Porque dista mucho la obediencia que a veces también se demanda en el argot cristiano, y es obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Sí, por supuesto que tenemos que obedecer, pero obedecemos por la vida de Él y por la obediencia de Él que está en nosotros. Obedecemos por la naturaleza divina que opera en nosotros y opera en Él. Es decir, obedecemos a esa naturaleza. Y la naturaleza divina lo que hace simple y sencillamente es someterse, agradar, cumplir todo lo que el Padre realmente nos pide. Así que esa obediencia en el Espíritu tiene como fin el que nosotros salgamos, escucha bien esto, el que nosotros salgamos al lugar que habíamos de recibir como herencia. En el caso de Abraham, él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Para esto es la obediencia que el Señor pone en nuestro corazón. Evidentemente, Abraham tenía clarísima la película, que la tierra que Dios le había prometido, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Esa era una figura de la verdadera herencia que que Abraham vio por parte de Dios, que era efectivamente ser el portador de la semilla, que es Cristo mismo. Entonces, él sale de su entorno, ¿verdad?, en busca de la herencia, pero la herencia, ¿verdad?, a la cual se refiere aquí la Escritura y a la cual vamos a ver, no se refiere a esta herencia física, sino se refiere a la herencia espiritual. Mira lo que dice el versículo 10, que él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no esperaba la tierra de Canaán como herencia. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira lo que dice el versículo 16, tanto él como después Abraham, Isaac y Jacob. Dice, pero ellos anhelaban una mejor ciudad.
Esto es, ellos anhelaban la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que está clarísimo que, por ejemplo, en el llamado que recibió Abraham, a pesar de que Dios le había dado una promesa terrenal, una promesa temporal, que iba a recibir una tierra, ¿no es cierto? Y la recibió, la tierra de Canaán. Sin embargo, la escritura nos muestra que él vivió como extranjero, como peregrino en esa tierra. ¿Por qué? Porque él no esperaba esa ciudad. Sus ojos no estaban puestos en lo terrenal ni lo temporal. Sus ojos no estaban puestos en la promesa que Dios le había dado de recibir una tierra nueva en la tierra, sino que sus ojos estaban puestos en la herencia espiritual, la cual era Cristo. Él esperaba una ciudad distinta. Él esperaba una ciudad celestial. Y la ciudad celestial es el pueblo de Dios. La ciudad celestial es el Cristo que habita la iglesia. La ciudad celestial es la nueva Jerusalén que baja ataviada como novia para su esposo, dice la escritura en el libro de Apocalipsis. La nueva ciudad no es más que Cristo mismo. Eso es lo que él anhelaba. Eso es lo que también anhelaban Abraham, Isaac y Jacob, porque también fueron herederos de la misma visión, ¿verdad? Y fueron también portadores de la misma revelación que Dios le dio a Abraham a sus hijos. Ellos sabían que eran portadores de la salvación, portadores del Salvador, portadores de este nuevo hombre, de esta nueva raza que el Señor efectivamente estaba levantando en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, es importante el que entendamos, hermanos, que la fe de Abraham, que es la misma fe que está en nosotros, tiene como propósito el que nosotros obedezcamos para salir. Y en nuestro caso específico es salir de el viejo hombre. Ahí necesitamos entender, salir del hombre adámico, salir del viejo hombre, salir del hombre adámico, ¿verdad? Para recibir la herencia, la nueva herencia, salir de Adán para recibir la herencia en Cristo Jesús. Esa es la obediencia que tú y yo necesitamos. Salir de nosotros mismos, salir de nuestra parentela, salir de nuestra tierra, salir de la comodidad de nuestra carne. ¿Para qué? Para que podamos recibir nosotros la herencia. Se requiere obediencia para que nosotros salgamos de nosotros mismos para recibir la herencia que es la vida de Cristo dentro de nosotros, que es la verdadera tierra prometida. Cristo es la verdadera tierra prometida dentro de nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura? Primero, el llamamiento entonces, hermanos, produce en nosotros un peregrinaje. El llamamiento produce un peregrinaje. El llamamiento produjo un peregrinaje permanente y continuo en Abraham, al punto que él vivió en en tiendas de campaña. Él, si esperaba la tierra prometida que el Señor le permitió tocar y vivir en ella, pues él allí hubiese hecho edificios. Él allí habría fundado ciudades, pero sin embargo él vivía en tiendas de campaña. Porque él no quería echar raíces en algo que él sabía que era temporal, sino que él quería echar raíces en la ciudad cuyo fundamento y arquitecto, dice la Escritura, es Dios mismo. Así que el llamamiento produce peregrinaje. Desde el momento en que nosotros tenemos el llamamiento verdadero de Cristo en nosotros, es decir, sabemos que necesitamos peregrinar, necesitamos migrar de Adán a Cristo. La Escritura nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba. Y eso nos muestra algo importante, que la fe no necesita un mapa. La fe no necesita que Dios nos diga, esta es la hoja de ruta y vas a llegar primero aquí, después acá y después acá. La fe lo que necesita es comunión.
La fe es lo que necesitas, la dirección de la vida de Cristo, guiando por el Espíritu, efectivamente, nuestro caminar y nuestros pasos. El llamamiento que el Señor nos da nos convierte en peregrinos. Esto nos dice Primera de Pedro 2:11. Os ruego, hermanos, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Fíjate. Es decir, nosotros efectivamente somos llamados, ¿verdad?, a echar mano de nuestra nueva nacionalidad, a echar mano, ¿verdad?, de nuestro nuevo yo, de nuestro nuevo ser, el cual es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Os ruego como extranjeros y peregrinos. Esa es la posición que nosotros tenemos ahora en el hombre adámico. No estamos esperando que el Señor nos resuelva los problemas de este mundo, porque hermanos, por más cosas que Dios haga para resolver los problemas de este mundo, igual vamos a volver a padecer estos problemas. El Señor le resolvió el problema a Lázaro de la muerte, lo hizo resucitar. La pregunta es, ¿Lázaro está vivo o sigue muerto? Pues Lázaro otra vez volvió a morir. Aquellas personas que de alguna manera fueron sanadas, fueron curadas, la pregunta es, ¿esas personas desaparecieron? Todas desaparecieron. Las personas a las cuales el Señor les dio de comer a los 5,000 y después a los 10,000, ¿les dio de comer y les satisfizo en esa noche? Sí, Señor. Les dio de comer y les satisfizo. La pregunta es, ¿volvieron a tener hambre? Sí, Señor. Volvieron a tener hambre. La mujer samaritana que iba en búsqueda de agua, la pregunta es, ¿volvía después a tener sed? Sí, Señor, volvía a tener sed. Este es el problema cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Padre simple y sencillamente en términos naturales y en términos temporales. Porque nosotros estamos esperando que el Señor nos resuelva los problemas temporales, como que nunca más esas cosas efectivamente nos van a volver a suceder. Y nadie garantiza el hecho de que si es que es bien cierto el Señor hoy te pueda resolver un problema temporal, pues mañana nuevamente lo vuelvas a tener. Porque no fuiste tú creado para que el Señor te resuelva los problemas temporales, sino para que efectivamente te resuelva el problema eterno, la vida de la cual de alguna manera nosotros fuimos destituidos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por la desgracia de Adán, ahora somos restituidos, ¿verdad?, a la vida y a la gloria de Dios por la gracia de Jesucristo. Así que Pedro lo deja claro, os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad?, que esa sea nuestra manera de comportarnos, porque nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en la ciudad celestial. Nuestra ciudadanía ya no se encuentra en Adán, sino que nuestra ciudadanía se encuentra en Cristo. Así que el llamamiento de Abraham, hermanos, es el mismo llamamiento que nosotros tenemos, pero con una suma importante, que ahora nosotros ya sabemos y conocemos por el propio Espíritu la obra que el Señor ha hecho en nuestro favor. Ahora nosotros tenemos el privilegio de salir a recibir la herencia. Eso es lo que el Señor quiere y anhela de cada uno de sus hijos. Que nosotros salgamos de nosotros mismos. Que la fe apuntale, ¿verdad?, para que seamos obedientes. Que la fe nos llame, como en el caso de Abraham. Que la fe nos permita obedecer al Espíritu, ¿verdad?, en la naturaleza nueva que efectivamente esté operando en nosotros, para que salgamos de Adán y podamos obtener todos los beneficios que tenemos en Cristo. Esta fe que operó en Abraham, ahora está operando también en nosotros. Continuamos la próxima semana con estos mismos temas. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.